Gracias por estar con nosotros. Se ha conocido una determinación que se ha tomado en la Sala Constitucional del Departamento del Beni. Mediante esta acción popular se destituye al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos hablando de Carlos Alberto Egues. Se ha presentado una acción popular, la Sala Constitucional Primera en Trinidad, mediante esta acción popular destituye al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Y ahora, por supuesto, vienen varios acomodos que tendrán que hacerse en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero, por supuesto, como este es un tema complejo, este es un tema jurídico, constitucional, que tiene sus procesos, sus procedimientos propios, es mejor apelar a los expertos. Estoy con don Marco Antonio Valdivieso, ex magistrado del Tribunal Constitucional, para que pueda explicarnos un poco sobre este tema. Una acción popular que se define en una sala constitucional, ¿puede costarle el cargo a un magistrado? Sí, en este caso es evidente que sí. ¿Por qué y qué viene hacia adelante? ¿Cómo está? Bienvenido a Noches sin Tregua. Muy buenas noches, un saludo a todos los amigos televidentes. Bueno, este es un caso en principio bastante complejo, muy singular. Hay que entender que las acciones de defensa en realidad sí tienen la función de resguardar, proteger y tutelar los derechos de las personas como nosotros, y la acción popular viene a ser una acción de defensa que resguarda o tutela los derechos colectivos, entendidos también en la doctrina como derechos difusos. Para que nos entiendan, los derechos que tenemos las personas no individualizados, ¿no? Por ejemplo, el derecho al medio ambiente, que a todos nos interesa que el ambiente esté limpio, que se realicen obras en el desarrollo sustentable, es decir, derechos que no puedan dividirse y no puedan otorgarse individualmente, ¿no? Así se diferencia con la acción de grupo, que se defiende por la acción de vía de acción de amparo. En este caso es singular la acción popular, porque según la propia Constitución y el Código Procesal Constitucional, esta acción se presenta o procede contra acto u omisión de las autoridades, personas individuales o colectivas, que amenacen violar derechos colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, el medio ambiente. Y aquí hay una pequeña cláusula abierta de este artículo 135 que establece "y otros de similar naturaleza". Entendemos que en este caso los accionantes, quienes han demandado, han debido plantear algún derecho referido a la representación política que sí se ejerce colectivamente, es decir, que el magistrado, el ex magistrado que estaba ejerciendo esas funciones tiene un mandato legitimado por el voto popular, es decir, un conjunto de personas, en este caso los venianos, que han elegido a su magistrado en una circunscripción departamental. Así se explicaría, ¿no es cierto?, la admisión y trámite de este proceso. Ahora, rara vez es esto muy sui generis. Algún tribunal de garantías sí se anima a tutelar estos derechos, a contrariar estos derechos y a anular las decisiones de los órganos del poder público. En este caso se están anulando las decisiones de un poder del Estado, del órgano electoral, en este caso del Tribunal Departamental Electoral, que ha convalidado, ha hecho una revisión de los resultados de las elecciones y ha enviado estos al Tribunal Supremo Electoral, que le han entregado su credencial como ganador, ¿no es cierto?, del proceso electoral para las elecciones judiciales. Al haberse anulado, esto es interesante también, han atacado la base, el origen del mandato del magistrado ya destituido. Y si se ha anulado la votación, no la votación exactamente, pero si se ha anulado el proceso electoral que a él le ha dado como ganador precisamente por las irregularidades que se habían cometido, en este caso se
se ha dejado sin piso legal al mandato de este magistrado, ¿no? Entonces es una acción bastante compleja desde la perspectiva constitucional, pero indudablemente se han tutelado los derechos de los ciudadanos y se ha dejado también un gran precedente para otro tipo de acciones populares que puedan de esta manera, ¿no es cierto?, dejar sin efecto resoluciones, decisiones, no solo del órgano electoral, sino también de otros órganos del Estado. Doctor, a ver, creo que el tema va más allá de simplemente la complejidad. Yo creo que, y yo le consulto a usted, lo que está ocurriendo es que se está marcando jurisprudencia respecto a cargos elegidos. Esta gente ha llegado por el voto ciudadano. No estoy hablando de legitimidad, porque la ausencia, el ausentismo, la cantidad de votos, ese es otro tema. Hubo una votación, con gran ausentismo, nos guste o no nos guste, hubo una votación y llegaron así estas personas a los cargos. Cuando se anula y se destituye, se está yendo en contra del voto ciudadano. No importa el tamaño de que este voto hubiera sido, pero no deja de ser voto ciudadano, y como usted muy bien puntualiza, lo que se está haciendo es ya ingresar al terreno de las decisiones que se tomaron a través del órgano electoral. Entonces, el tema es mucho más delicado aún, porque puede estar en cuestión cualquier persona que esté en estos momentos en el cargo por voto ciudadano. O sea, la figura de electo se pone en entredicho. Ese es el fondo de la pregunta. Bien, la acción popular puede plantearse en cualquier momento mientras subsista la vulneración al derecho que se está invocando para ser tutelado. Entonces, no importa si ha pasado 1, 2, 3 años, la acción popular siempre, esa es su estructura procesal, puede plantearse mientras exista la vulneración. Pero sí, este es un precedente que nos debe llamar la atención, porque sin hablar de legitimidad, que es otro tema que se podría haber abordado, es quizás atentatorio a la seguridad jurídica que después de tanto tiempo, ¿no es cierto?, se deje sin efecto, se anule directamente la designación de esta persona, toda la posesión, la entrega de credenciales, todo ese proceso y todo ese trámite legal se ha dejado sin efecto. Entonces, prácticamente él nunca habría sido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. A ese estado llega la anulación y la decisión del Tribunal de Garantías. Obviamente se habrán tomado las medidas necesarias para que esta decisión no afecte a terceros. Le quiero decir cuántas resoluciones habrá firmado el ex magistrado Egues. Obviamente, por seguridad jurídica se deben dejar asegurados a esos terceros, a las partes en las cuales ha intervenido este magistrado, y por el derecho, por el principio a la seguridad jurídica, se dejan estables esos fallos y esas decisiones. Sí, pero es un precedente, le digo, muy interesante. Yo tengo ese principio garantista. Entiendo que son raros y son contados los casos en los que los tribunales de garantías se animan a tutelar, dejando sin efecto este tipo de decisiones de los órganos o los poderes del Estado. No les recuerdo en el caso de Cárdenas, con una resolución ministerial que causó tanto reparo del órgano ejecutivo, y en este caso se dejan sin efecto las decisiones de otro poder del Estado, que es el órgano electoral. Es un precedente que hay que medir en sus efectos, y me parece que ahora que va en vía de revisión al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional deberá revisar y deberá establecer los límites precisamente a este tipo de acciones populares y a los efectos sobre los actos, sobre las decisiones que ya habían asumido estas autoridades. Esta decisión fue tomada en la Sala Constitucional Primera, la toma don Carlos Ortiz y Marco Justiniano. Piden que la suplente Mariana Montenegro sea posesionada de inmediato. Uno entiende que la acción popular puede ir precisamente a la observación de algunos actos o decretos. El ejemplo que usted ponía, a Víctor Hugo Cárdenas,
decreta para el 1 de julio, se suspenden hasta aquí, corte administrativo, se clausura el año escolar. Y se va y se ataca al fondo de esa decisión, y para que se levante la clausura del año escolar. ¿Me entiendes? De pronto aquello no tiene rostro, es una decisión que se había tomado. Pero en el caso en específico, lo que se está haciendo es individualizar a la persona y levantarle los derechos que fueron otorgados por el órgano electoral y que fueron conferidos por el voto ciudadano. Como jurisprudencia, y usted muy bien lo señala, este es un precedente muy delicado, porque a partir de esto, y no sé si es correcto, doctor Marco Antonio Valdivieso, que nos está acompañando, ex magistrado del Tribunal Constitucional, a partir de esto cualquier autoridad electa que hubiera seguido el mismo camino de tener su cargo mediante la votación y que las credenciales se le hubiera entregado desde el órgano electoral, se le puede quitar el piso legal. Está en entredicho cualquier autoridad electa a partir de esta jurisprudencia, ¿o no es así? Así es. Decía yo que es una decisión garantista porque sí se están tutelando los derechos de los ciudadanos que han invocado, imagino, la representación política legal. Pero aquí se ataca también el tema de la legitimidad. Pasado un proceso electoral, generalmente ya todo lo demás, todo lo que había acontecido, está legitimado por el voto, ¿no es cierto? El ciudadano ya ha decidido. Así haya sido observado el candidato por no presentar algún requisito, si ya se ha presentado a elecciones y el pueblo, el soberano, ¿no es cierto?, el titular permanente de la soberanía, ha emitido su decisión. Generalmente lo que se decía era que la legitimación, ¿no es cierto?, de esta autoridad por el voto popular subsanaba cualquier aspecto formal de la legalidad. Pero en este caso estamos obrando en una situación, le decía, sui generis, singular. La primera vez que veo que un tribunal de garantías deja sin efecto todo un proceso electoral donde este magistrado había sido o había ganado por los votos de los ciudadanos. Es más, cuando se anula la decisión conforme al mandato del Código Procesal Constitucional y de la propia Constitución, se deja sin base legal. Es como si él nunca se hubiese presentado a las elecciones, precisamente por haber cometido esas faltas que se supone estaba haciendo propaganda, me parece en un tiempo ya no permitido, y por ese hecho, ¿no es cierto?, todo el proceso de elección, esto sí lo debe considerar, me parece, el Tribunal Constitucional Plurinacional, y establecer los límites que deben tener estos fallos de los tribunales de garantías, precisamente por el principio de seguridad jurídica y para certidumbre de todos los bolivianos. Si no, quedaría, como usted bien dice, en entredicho cualquier otro proceso electoral. Entendamos que la legitimidad generalmente subsana cualquier requisito formal anterior a la elección. Pero este sería un caso, sí, muy interesante, ¿no es cierto? Si no es único, no conozco otro, en la jurisprudencia no conozco otro caso donde después de tantos años se haya dejado sin efecto la elección, todo el proceso electoral de una persona que había ganado bajo la confianza de la legitimidad que confiere el voto popular. Es como si nunca se hubiese presentado, y como la misma resolución manda, le toca asumir a la segunda, ¿no?, en este caso, a quien realmente ha cumplido con los requisitos dentro de este proceso electoral. Bueno, las observaciones que se presentaron a la Acción Popular fueron precisamente observaciones a cómo había desarrollado su campaña, cómo había encarado Egues, Carlos Alberto Egues del Beni, antes de llegar a algunos problemas antes de llegar a la elección. Por supuesto, existe el principio de preclusión. El principio de preclusión es aquel que garantiza que una vez que se tomen las decisiones, que se entregan las credenciales, todo ha concluido. Porque si no, esto sería una fiesta. Porque si no, estaríamos precisamente en esto, 3 años después, 4 años después, observando actuaciones de hace 3 o 4 años después y haciendo caer autoridades de cualquier nivel. Por eso existe precisamente el principio de preclusión. Este es un tema de verdad apasionante, marca jurisprudencia, abre un precedente que tiene que ser muy bien estudiado.
una autoridad electa es suspendida, es alejada del cargo por decisión de una sala constitucional, pasando por encima de la determinación del órgano electoral en su momento, pasando por encima además de lo que significa la independencia de poderes y lo que es el voto ciudadano, más allá de la cantidad de votos que hubiera obtenido o no Egues. Ese es otro tema. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Qué tema tan apasionante y seguramente para los juristas, para ustedes, están involucrados, inmiscuidos en el mundo de la constitucionalidad y del derecho, esto va a ser materia de análisis. De verdad que es como para un estudio profundo, pero lo que es peor, abre un precedente, un resquicio, una ventana que no deja de ser un tanto preocupante. Y habrá que ver cómo hacia adelante o se subsana esto o cómo se puede utilizar esto que acaba de ocurrir en el Beni. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bien, una aclaración nada más, el fallo se cumple inmediatamente, ¿no? Sin necesidad de que revise el Tribunal Constitucional, salvo que la Comisión de Admisión, a través de una medida cautelar, deje en suspenso esta resolución, pero el fallo se cumple inmediatamente, ¿no? Sí es una brecha que nos debe preocupar y un digno objeto de estudio para el derecho constitucional. Muy buenas noches. Bueno, doctor, gracias, de verdad, qué gusto, qué bueno aprender de usted, le agradezco mucho.